el sistema nervioso consiste en una serie de órganos, ¿cierto? Esos órganos están conectados entre ellos mismos, y ahorita lo vamos a ver en la medida que empecemos a hablar de cada uno de esos órganos. Están conectados entre ellos mismos, y fuera de eso tienen la particularidad de que se pueden conectar con otras estructuras, otros órganos que no formen parte del sistema nervioso, a través de unas estructuras nerviosas que vamos a llamar los nervios, ¿sí? Entonces esos órganos están interconectados y trabajan en forma coordinada. Van a trabajar en forma coordinada para, dependiendo de qué estemos hablando, si estamos hablando de una vía aferente, pues obviamente esa vía aferente cumpla la función que debe cumplir, que es la de llevar el impulso nervioso desde la periferia hasta la corteza cerebral. Y si es una vía eferente, lo contrario, conducir una respuesta que se procesó, que se analizó acá en la corteza nerviosa, y la lleve hasta un órgano efector, que ya sabemos que el órgano efector puede ser un músculo, puede ser una glándula, puede ser una víscera. El sistema nervioso nunca para de trabajar. Anteriormente decían, obviamente hace muchísimos años, decía que cuando nosotros estamos durmiendo el sistema nervioso descansaba. Y eso es mentira, porque el sistema nervioso está trabajando las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso no solamente cumple esa función que ya estamos hablando de la parte nerviosa para las vísceras y la parte motora, sino que también en el bulbo raquídeo, que ahorita vamos a hablar de eso, en el bulbo raquídeo existen unos centros reguladores de unas funciones vitales, y esas funciones vitales van a ser la de la tensión arterial, la de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. De tal manera que cuando nosotros estamos durmiendo, se nos está regulando la tensión arterial, nos palpita el corazón y respiramos. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema nervioso central, el sistema nervioso está funcionando, ¿sí? Muy bien. El sistema nervioso, entonces, está constituido por unas células, ¿cierto? Esas células son se llaman células de la glía o neuroglias, se llaman neuronas y se llaman células de Schwann. Son los tres tipos de células en términos generales, ¿sí? Estas células de la glía tienen la función de proporcionarle soporte o sostén a las neuronas, ¿verdad? Esas células de la glía pueden ser astrocitos, pueden ser oligodendroglias y pueden ser microglias. Soporte. Esta función, las oligodendroglias, son las que encargadas de producir una capa de grasa que está cubriendo los nervios, que recibe el nombre de mielina. Ahorita vamos a ver eso. Pero estos oligodendroglias producen la mielina en las neuronas que se encuentran en el neuroeje o sistema nervioso central. Y las microglias tienen la función de defensa. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, ¿sí? Ahorita vamos a ver que a través de esa contigüidad de neuronas es la que se va a producir la transmisión la conducción y transmisión de un impulso nervioso, o la transmisión y conducción de una respuesta a un determinado impulso, a un determinado estímulo. Y las células de Schwann cumplen la misma función que las oligodendroglias, es decir, las células de Schwann también producen la capa de mielina en las neuronas, pero en las neuronas que se encuentran en la periferia, y estas en el neuroeje o sistema nervioso central, ¿sí? Muy bien. Las neuronas, básicamente la función, digamos, que de ellas es la de, como les decía, transmitir el impulso o transmitir una respuesta. Vamos a ver las partes de una neurona.
Entonces, una neurona tiene un cuerpo o soma, como toda célula, en cuyo interior pues tiene unos organelos intracitoplasmáticos, ¿sí? Tiene mitocondrias, tiene retículo endoplasmático, como cualquier célula, ¿sí? Y tiene también unas granulaciones, estos punticos que estoy dibujando, que reciben el nombre de corpúsculo de Nis, ¿sí? Las neuronas tienen dos tipos de prolongaciones, unas prolongaciones cortas que van a recibir el nombre de dendritas, y unas prolongaciones y una prolongación larga que recibe el nombre de axón. Este es el axón y estas son las dendritas. El axón está recubierto por una capa de grasa que recibe el nombre de mielina. Recibe el nombre de mielina. ¿Y cuál es la función de esa capa de mielina? Hacer que el impulso nervioso se conduzca muy o más fácilmente y más rápidamente a través de la mielina. Entonces, cuando llega el impulso nervioso aquí se conduce rápido por esta parte del axón porque tiene mielina. Cuando llega a donde no hay mielina, el impulso no se transmite. ¿Qué hace el impulso? Brinca a la otra parte del axón donde hay mielina y se sigue transmitiendo, brinca, se sigue transmitiendo, brinca y se sigue transmitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el impulso nervioso no se transmite en forma continua, como si estuviéramos caminando, sino que se va a transmitir en forma saltatoria. ¿Sí? Se transmite en forma saltatoria. Si esta mielina o esta neurona es una neurona del neuroeje, o sea, del sistema nervioso central, esta mielina me la produjo una célula que se llama oligodendroclea. Pero si esta neurona está en la periferia, esta mielina me la produjo una célula que se llama la célula de Schwann. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Como les decía, las neuronas tienen dos tipos de prolongaciones, las dendritas y los axones. Las dendritas pueden ser muchas, el axón es uno solo. Según el número de ramificaciones, las neuronas se pueden clasificar en muy bien, según el número de ramificaciones, una neurona se puede clasificar. Es pseudomonopolar. ¿Qué significa el prefijo pseudo? ¿Qué significa el prefijo pseudo? Falsos. Entonces, es una falsa. ¿Mono qué es? Mono. Uno. Polar, polo. Entonces, es un falso polo único. Vemos que aquí del cuerpo o soma de la neurona salió una solita prolongación, miren acá, chiquitica, pero inmediatamente se ramificó en axón y en dendrita, por eso es pseudo. Pareciera que tuviera una sola prolongación, pero no, tan pronto sale la prolongación, que sí es única, inmediatamente ella se abre y me forma el axón y me forma la dendrita. Tenemos otras neuronas que se llaman las bipolares. ¿Qué quiere decir? Que tienen dos polos, es decir, que del cuerpo o soma de la neurona, de un lado del cuerpo está saliendo el axón y del otro lado está saliendo la dendrita. Estas se llaman bipolares, que tienen dos polos. Y por último tenemos la multipolar, o sea que tiene muchos polos, que fue como la que dibujamos anteriormente para mostrar las partes. Del cuerpo está saliendo un axón y también del cuerpo están saliendo muchas dendritas. Esa es la multipolar. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo de estas tres neuronas, es decir, tenemos pseudomonopolar, tenemos bipolar y tenemos multipolar. La pseudomonopolar y la bipolar son las más poquitas, o sea, hay muy poquita. Por ejemplo, en el ojo, en la retina, tenemos bipolares, en unos receptores que se van a llamar conos y bastones, ¿sí? En el oído tendremos unas poquiticas pseudomonopolares, son muy poquitas,
la gran mayoría de las neuronas de nuestro cuerpo son multipolares. ¿Sí? La gran mayoría, por decir un ejemplo, el 90% de las neuronas de nuestro cuerpo son multipolares. Nosotros ya por ahí en días pasados habíamos hablado de que existían unas vías en donde, a través de las cuales viajaban los impulsos o viajaban las respuestas, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba la vía en donde viaja o por la que viaja un impulso nervioso? ¿Una vía qué? Aferente. ¿Dónde comienza esa vía aferente? ¿En dónde? ¿Dónde comienza la vía aferente? Aferente. ¿En la mano? En la piel. ¿En dónde? ¿Dónde se inicia una vía aferente? ¿Dónde comienza la vía aferente? ¿En dónde? No. ¿En un órgano qué? El receptor no es un órgano. En un receptor. ¿Cuántas neuronas tiene una vía aferente? 3. Esa vía aferente puede ser de dos tipos. La vía aferente puede ser de dos tipos. O puede ser craneal o puede ser raquídea. Puede ser craneal o puede ser raquídea. Vamos a ver la diferencia. En la craneal, el receptor se encuentra ¿en dónde? En la cabeza. En la craneal, el receptor está en la cabeza. Y en la raquídea, el receptor está del cuello para abajo. ¿Sí? Del cuello para abajo. ¿Correcto? Dijimos que tenían ¿cuántas neuronas? Vamos a ver los nombres de esas neuronas. La primera neurona. En ambos, la primera neurona se va a llamar periférica. En ambas. Se llama periférica ¿por qué? Porque está en la periferia del neuroeje. ¿Sí? Está en la periferia del neuroeje. ¿Dónde comienza esta primera neurona? ¿Dónde comienza? Esta primera neurona, ¿dónde comienza? Yo ya lo pregunté. ¿En el cuello? No. ¿En dónde? ¿Receptor? En un receptor. Ahora, si es craneal, ¿dónde estará el receptor? La cabeza. Y si es raquídea, Del cuello para abajo. ¿listo? Entonces vamos a hacer el esquema. Entonces, aquí tenemos el receptor. Vamos a ver aquí craneal. Y aquí raquídea. Y el receptor. Inició la primera neurona. Sale la primera neurona, la primera prolongación de esa primera neurona, y llega a un ganglio. A un ganglio. En el ganglio está el cuerpo de la primera neurona. ¿Sí? Si es craneal, el ganglio va a estar en una parte de la cabeza. Y si es raquídea, el ganglio va a estar al lado y lado de la columna vertebral. Y se va a llamar ganglio paravertebral. ¿Sí? ¿Listo? Sale la segunda prolongación de la primera neurona. ¿A dónde va a terminar? Si es craneal, estamos en la primera neurona. ¿Sí? Estamos en la primera neurona. Si es craneal, termina en el bulbo. Perdón, el bulbo no. Confundimos. Hablemos lo general. Termina en el tallo. Y si es raquídea, en la médula espinal. ¿Sí? Hasta ahí llega la primera neurona. ¿Correcto? Segunda neurona. ¿Dónde se encuentra la segunda neurona de una vía aferente craneal? ¿Dónde terminó la primera? En el tallo. ¿No ve que allá tienen que hacer sinapsis la primera con la segunda neurona? Tienen que hacer sinapsis. ¿Sí? Ahorita les explico qué es sinapsis.
Entonces, ¿dónde comienza la segunda neurona de la vía craneal? En el tallo. ¿Y dónde comienza la segunda neurona de la vía raquídea? La médula espinal. En la médula espinal. ¿Sí? Entonces, aquí comenzó, esta era la primera neurona. Esta era la primera neurona. ¿Sí? La segunda neurona comenzó en el tallo. Ahí mismo en el tallo está el cuerpo de la segunda neurona de la vía aferente craneal. Y si es la raquídea, comienza la segunda neurona en la médula espinal, y ahí mismo en la médula espinal está el cuerpo de la segunda neurona. ¿Sí? Sale la segunda neurona, la segunda prolongación de la segunda neurona, y termina en un núcleo que se llama el tálamo. ¿Y esta dónde va a terminar? Salió de la médula espinal, sube por toda la médula espinal, ¿hasta dónde llega? Hasta el tálamo también. ¿Sí? Hasta el tálamo. ¿Cómo se llamará la segunda neurona de la vía aferente craneal? Si va del tallo hasta el tálamo, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llamará entonces la segunda neurona de la vía aferente raquídea? Médula espinal talámica. No. ¿Cómo? Por ahí dijeron. Espinotalámica. Espinotalámica. ¿A dónde llega la segunda neurona de la vía aferente craneal? ¿A dónde llega? Al tálamo. Ahí en el tálamo, la segunda neurona hace sinapsis con la tercera neurona. O sea, se encuentran. ¿Sí? La tercera neurona nace en el tálamo. Es una neurona pequeña porque ahí en el tálamo está el cuerpo de la tercera neurona. ¿Sí? El cuerpo de la tercera neurona. ¿Y a dónde va a terminar? ¿Dónde termina una vía aferente? ¿Una corteza? Entonces termina en la corteza cerebral. ¿Cómo se llamará esta tercera neurona de la vía aferente craneal? Tálamo cortical. Va del tálamo, ¿a dónde? A la corteza. ¿Dónde se encuentra la tercera neurona en la vía aferente raquídea? Ahí nace la tercera neurona. El cuerpo de la tercera neurona se encuentra en el tálamo. ¿Y a dónde va a terminar? La corteza cerebral. ¿Cómo se va a llamar esa tercera neurona? Tálamo cortical. Se va a llamar tálamo cortical.